La creatividad es un constructo que muchos autores han definido como, por ejemplo, Torrance, como el proceso mediante el cual una persona es sensible a detectar lagunas en los problemas, buscar posibles formas de resolver dichos problemas mediante el planteamiento de algunas hipótesis que luego pone a prueba, verifica, evalúa y presenta los resultados. Además, agregaría procesos creativos dentro de toda esta producción de ideas originales, recombinando ideas y viendo las cosas de formas diferentes, ¿no? De diferentes ángulos. También nos hablaría sobre diferentes componentes como la fluidez, la originalidad, la flexibilidad y la elaboración de ideas. En general, muchos autores hablan sobre la creatividad, pero yo creo que en cada contexto podríamos definirlo de una manera. Hoy vamos a hablarlo con José Luna. Él es psicólogo, máster en TDAH, en infanto juvenil y especialista en terapias contextuales, como aquí un servidor. Hemos tenido una charla muy interesante que te animo a seguir escuchando en este nuevo episodio de Aterrizaje de Emergencia. Bueno, pues ya estamos por aquí con José Luna, ¿vale? Ya os lo he presentado. José es psicólogo, sanitario, especialista también en terapias contextuales, máster en TDAH, en infanto-juvenil y artista. O sea, tienes el pack completo y hoy vamos a hablar sobre creatividad, productividad y me gustaría que tocásemos un poquito los límites de todo esto, ¿no? Pero bueno, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, Darío, con muchas ganas de estar aquí en aterrizaje de emergencia. Hoy vamos a charlar un poquito sobre cómo va esto de ser creativo, sobre los bloqueos, ¿no? Pero hay como 1000 episodios diferentes hablando de la creatividad y no sé, no todos los autores hablan de ella de la misma forma. Si tuviésemos que hablar de la creatividad, como decimos los psicólogos, como la operatividad, sí, bueno, tú sabes cómo Sí, estos esa tecnicismos que palabra hablan que los es psicólogos, ¿no? complicada. Si tú tuvieses que hablarle de la creatividad a una persona, ¿cómo lo harías? Pues yo me centro muchísimo en la parte que controlamos, en la acción. Y realmente, si buscas la definición de creatividad, muchas veces la gente la tiene asociada a temas artísticos y demás, que también está muy relacionada con eso. Pero realmente la creatividad es la capacidad de crear algo nuevo basándote en cosas que ya existían, que suele ser la mayoría de las ocasiones cuando creamos algo, pero básicamente es eso, es la capacidad de crear algo, algo diferente o Ujú. algo que ya existía y darle una función, un uso nuevo. Esa ¿Qué sería opinas como de, la parte más qué básica. opinas de la frase esta de la creatividad es la inteligencia divirtiéndose, ¿no? Porque yo la he escuchado mucho y a veces le da una vuelta, entonces empiezan a relacionar creatividad e inteligencia, ¿no? Y bueno, ¿qué piensas tú de eso? Sí, bueno, yo es verdad que esa frase también la he escuchado y la entiendo a nivel como cultural o coloquial. Está claro que todos podemos conectar con ella en algún sentido, porque cuanto más nos divertimos, en cierto modo se puede facilitar el proceso de creativo. Realmente está guay, el problema es que también encierra algunos peligros y es asociar la diversión o la Con la inteligencia, que es creatividad. otro concepto bastante complejo realmente si lo piensas, a crear y todo ese tipo de cosas pues te puede al final llevar a que ni crees ni hagas nada, porque si no me estoy divirtiendo, Ujú. ¿para qué voy a hacer algo si es que esto es aburrido? Y es que hay veces que crear implica partes que son tediosas, que son Exacto. que no hay... Ujú. Bueno, de hecho, bueno, pues he publicado un hilo en Twitter sobre toma de decisiones que se ve que ha gustado en relación al episodio sobre toma de decisiones que hice base al libro Decídete. Y una persona, ¿no? Luis Miguel, soy humanólogo, ¿no? Tiene como en redes me contestaba que le gustaba mucho el punto 4. El punto 4 era el que se hacía referencia a prepararse ante la adversidad, ¿no? Y le decía yo, joder, eso mucha gente, es verdad, que lo llama ansiedad. Y me decía, qué útil es la ansiedad a veces. Y yo, efectivamente, ¿no? Entonces, en momentos de estrés y de ansiedad pueden venir eh, ideas creativas, ¿no? Precisamente, ¿no? Cuando una persona está agobiada, pues puede que tire de recursos y encuentre una solución creativa, ¿no? Y igual cuando estamos cansados, cuando a lo mejor no estamos obsesionados con algo, entonces hay
como muchas relaciones que pueden tener, o sea, muchas circunstancias que pueden tener creatividad asociada, ¿no? Y eso está muy bien porque nos ayuda a ser flexibles, ¿no? Porque muchas personas, seguro que tú lo has visto, José, y puede que lo hayas vivido en tu entorno personal, muchas personas suelen esperar a sentirse motivados para introducirse en comportamientos creativos, ¿no? No puedo actuar de manera creativa si no me siento motivado o motivada, ¿verdad? Sí, es muy habitual que la gente piense que tiene que tener ganas o una excitación increíble para hacer cosas y sobre todo si son cosas a lo mejor, pues, como hablábamos antes, muchas veces artísticas o lo que sea, que como es algo más de ocio y demás, pues, bueno, yo lo haría, pero eso, si tuviera ganas o también si se me diera bien. Y al final lo que nos pasa y lo que nos puede pasar a todos es que nos quedamos en la inacción, en ni empezar. Y como tú hablabas antes, la ansiedad, es verdad bueno, vamos, esto como es más coloquial, yo voy a hablar con libertad, no voy a hablar Sí, hombre, de la evidencia ni nada, aquí estos no hay son mis tecnicismo. teorías y que cada uno después las coja con alfileres Sí, porque sí, 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 sí. son mis opiniones. Muchas veces la mente, ¿no? Que como tú sabes es una gran solucionadora de problemas, está continuamente buscándote, proponiéndote soluciones a lo que tú valoras como un problema, ¿no? Ya sea artístico o un problema de otro de otro tipo. Entonces, la ansiedad, en cierto modo, o esos momentos previos que tú decías, pueden disparar como ese brainstorming de soluciones, Mm, de pensamientos, al fin y al cabo, y en parte no es negativo, como tú decías. La diferencia está en saber diferenciar de todo eso que te está llegando en ese momento de ansiedad, de excitación, qué es lo que te puede servir, que puede ser útil para tu objetivo. Eso es lo importante, porque imagínate un brainstorming en el que llegaran millones de ideas y tú no tuvieras filtro ninguno y fueras enganchándote bueno, en lo primero. Podría ser, suele ser desastroso de llevar a los bloqueos. De hecho, un ataque de pánico en el que podemos empezar a crear un montón de escenarios muy locos, ¿no? Que nos machacan, o sea, escenarios catastrofistas. O, por ejemplo, en problemas de celotipia, ¿no? En el que te imaginas cómo tu pareja acaba con 200 personas más. O sea, cuando hay este tipo de situaciones, ¿no? Me gusta el meme este de toma un Goya por la película que te has montado y tal, porque en muchas ocasiones nuestra mente se vuelve excesivamente creativa. Y esto está interesante porque ya estamos volviendo a aterrizar el concepto en función de su utilidad. Y es que la creatividad no siempre va a ser útil, en realidad, ¿no? Es un arma de doble filo en todas estas cosas. Eso que dice Darío es súper importante. ¿Por qué? Porque yo he notado, seguro que tú también, en los últimos tiempos, como que el término creatividad, el concepto de creatividad está como de moda, ¿verdad? En todos los sitios. En las redes, en general, en cualquier, yo sé, en campañas publicitarias puede ver que hablan de la creatividad. Y realmente está bien, está guay, no hay ningún problema. ¿Dónde veo yo la dificultad o la limitación? Y es no darse cuenta de para qué quieres ser creativo, porque la creatividad en sí no tiene por qué ser obligatoria ni algo que todo el mundo tenga que ser ni hacer. Si Claro. tú tienes claro el por qué quieres ser creativo y entiendes la función, para qué lo quieres hacer, pues puede tener sentido que hagas el esfuerzo de ser Ujú. creativo, porque al fin y al cabo es un esfuerzo. Pero Sí. muchas veces como creatividad, qué guay, hay que ser creativo, todo es creativo. Pues depende, como tú decías, pues depende de para qué quiero ser creativo y por qué quiero ser creativo. Si quiero ser creativo para buscar la aceptación de los demás, oye, pues a lo mejor Uy, ahí vas por un camino peligroso. Si quieres ser creativo por otros motivos y conectas con ellos y eres capaz de hacer el esfuerzo de cuando venga la parte difícil, la parte más aburrida de la creatividad, mantenerte en el camino, en el proceso creativo, pues genial. Pero es lo que tú decías, creativo, bueno, ¿y por qué? hay algo que también la gente puede relacionar, que es esto de estar creativo, ¿no? O actuar de manera creativa con la hiperfocalización, o la hiperconcentración, o el estar obsesionados con algo en concreto, ¿no? Cuando te pones uno a escribir, a idear y tal. Hay situaciones que se viven como muy placenteras y en sí mismas no tienen por qué ser útiles. Por ejemplo, cuando una persona fantasea sobre, yo qué sé, lo guay que puede salir que le toque la lotería y de repente compra, como aquí decimos, no, pues compra 100 boletos de estos, ¿no? De ahora la lotería de Navidad que cuestan, no sé, 20 euros, ¿no? Que yo con esto no juego, entonces te gastas 2.000 euros porque empiezas a fantasear, a ser creativo, ¿no? Vamos a decir, ante la idea de que eso te tocase. Y fíjate que la creatividad aquí, que se puede percibir de manera agradable, puede ser bastante perjudicial, ¿no? Sobre todo a la salud financiera de una persona. Y está muy guay el para qué en general, ¿no? Y quiero que me hables también
de esto que había iniciado sobre el hiperfoco, la hiperconcentración, el estar en flow, como diría un poco la magufada esta de Csikszentmihalyi, que todavía no tiene mucha base científica, ¿no? Pero que bueno, que la gente más o menos entiende, ¿no? Tú eres artista. Tú háblanos un poco de tu arte, de cómo has vivido todo esto de concentrarte y si lo relacionas con la creatividad o no, o crees que esto es algo diferente para ti. Bueno, a nivel artístico, el tema del hiperfoco, el poder concentrarte mucho en algo que estás haciendo durante un tiempo determinado, en principio es algo, bueno, en mi caso ha sido positivo, porque Ujú, ya me ha permitido mantenerme a lo mejor en unas tareas durante muchas horas haciendo cosas que de otra forma me hubiera costado bastante. El problema ahí viene cuando tú no eres consciente de o pierdes un poco el control, entre comillas, de ese hiperfoco y te puede llevar a ujú. hacerte más, a lo mejor menos productivo o que la calidad de tu trabajo baje. ¿Por qué? Por ejemplo, y eso tú lo sabes bien, porque no seas consciente de tu propio estado, de cómo te encuentras, de tu fatiga mental, de tu fatiga muscular, de tu cansancio, de lo que sea, o de otras tareas que también tienes que hacer, que son importantes en tu vida y que te pueden acabar llevando a tener otros problemas y que acaben afectando por la puerta de atrás al proceso Un creativo. segundo y ya luego veré cómo... ¿Cómo lo encajamos, no? Bueno, pues sí, hemos tenido un fallo técnico. Espero que no se note mucho ese corte. Bueno, José, te quería preguntar si entonces podríamos relacionar el hiperfoco con la creatividad en sí misma. O sea, ¿tú crees que un momento creativo tiene que tener hiperfoco o no necesariamente? Bueno, no necesariamente porque, por ejemplo, si podríamos decir así, el momento inicial del proceso creativo en el que asocias algunas ideas y surge algo nuevo en tu mente y quieres empezar a plasmarlo de alguna forma, ya sea pues algo artístico, algo pues de tema laboral o de cualquier tipo de situación que quieras resolver, en ese mismo momento no es necesario el hiperfoco porque es el momento a lo mejor inicial. ¿Dónde te puede ayudar el hiperfoco? Cuando viene el proceso, la tarea sostenida de desarrollar ese proceso, esa idea, cualquier cosa que se te haya ocurrido, en la que vas a tener que tener una constancia y poner la atención un tiempo determinado en las demandas de esa tarea, de cualquier tipo que sea la tarea. Entonces, ahí sí que te puede ayudar el tema de tener hiperfoco, puede facilitar el Claro. proceso. Mm. Claro, porque es que en realidad durante un hiperfoco, ¿no? Cuando estamos muy concentrados haciendo una tarea, puede ser una tarea mecánica que en realidad no requiera de mucha creatividad, o sea, o no invite a tener mucha creatividad, ¿no? Sin embargo, sí que es verdad que durante estos momentos de hiperfoco, por estar aislados de otros estímulos, a lo mejor es más fácil también que vengan ciertos pensamientos llamados creativos como tal. Vale, y si quisiéramos provocar estas situaciones o bien de hiperfoco, ¿no? Que mucha gente podrían llamar de hiperproductividad, aunque yo quiero hablar ahora sobre la productividad y la creatividad, pero si quisiéramos provocar o bien estos momentos de hiperfoco o bien estos momentos de creatividad, siempre hablamos de favorecer el contexto, ¿no? Y yo sé que, por ejemplo, puedo ser más creativo por la mañana tempranito que al final del día, ¿no? Y yo buscaré que mis situaciones creativas se den en esos momentos, claro, como diría aunque Picasso tenga muchas cosas malas, pero esta idea de que la creatividad o que la inspiración te pille trabajando, pues tiene algo de sentido, ¿no? Que busques un poco ese contexto. Entonces cuéntame, ¿no? ¿Qué contexto podríamos tener en cuenta para que la gente encuentre también esta focalización, ¿no? Este hiperfoco o la creatividad? Cuéntame. Bueno, el primer contexto, y esto es un poco que tú sabes bien, un poco más psicológico, es el contexto verbal. Es decir, lo que tú te estás diciendo a ti mismo en ese momento es súper importante porque te va a condicionar seguramente el mismo proceso, el mismo acto que vas a hacer luego. Ser consciente de lo que te Mm, estás diciendo, ser consciente de tu estado, de tus pensamientos, te puede ayudar muchísimo a la hora de hacer cualquier trabajo creativo. Una vez que eres ujú, consciente de esto, puedes pasar a, ostras, pues qué situaciones me funcionan a mí mejor. Cada uno pues tiene, como tú decías, su rollo y a lo mejor hay gente que trabaja mejor por la mañana. Yo cuando, sobre todo, cuando no tenía cargas familiares y demás, pintaba mucho de madrugada, me gustaba, era un momento en el que estaba guay. Ahora pues mi estilo de vida no me lo permite, ni creo que ni mi edad ya me quedaría dormido seguramente. Entonces lo que hay que buscar es cada uno ese momento, probar, ir viendo y no aferrarse sobre todo a esos pensamientos, a esas reglas verbales que llamamos nosotros, de, ostras, pues como una vez que di una charla en un sitio de arte, que me decía un chaval que era tatuador, que a él le gustaba, por ejemplo, ponerse música rap
para Ujú. tatuar, para diseñar, ¿no? Y eso está guay, realmente estás favoreciendo un contexto, una serie de estímulos que Claro. pueden ayudarte a ese proceso. ¿Dónde está el problema? En que tú no te des cuenta de que no todos los días quizás tu cuerpo o tú te necesites ese estímulo de la música. Porque si lo haces de una manera rígida, de una manera fija, puede que eso mismo que te Ujú. ayude un día, otro día te dificulte. Porque si no eres consciente a lo mejor de ese contexto verbal, de esos Sí. pensamientos, de ese estado en el que tú estás, puede que sea una interferencia en tu concentración, porque a lo mejor estás haciendo algo que por tu estado o por la tarea en sí te implica, oye, pues tener silencio o otro tipo de música quizás. Ujú. ¿Entiendes? Claro. Eso es muy importante, ser consciente de lo que pienso, de cómo estoy y de tener las reglas más flexibles. Claro, precisamente de eso, en eso pensaba, ¿no? En la flexibilidad, que esto consiste en que experimentemos, ¿no? Que no nos afiancemos a unas reglas rígidas, ¿no? Porque si yo, oye, me estoy notando menos creativo, vamos a decir, en un momento del día, no asumamos que eso es así siempre, vamos a intentar experimentar y ser flexibles en general, independientemente incluso de los pensamientos que tengamos. Vale, y cuando, ya que tocaba este tema, hablamos de bloqueos, ¿no? Hay bloqueos que son puntuales y luego se pueden cronificar, vamos a decir, y hacen que las personas se distancien de su arte incluso, o no solo de su arte, sino de esas actividades que puedan incitar más creatividad, ¿no? Una persona que tenga una newsletter, ¿no? Que hay muchos emprendedores y emprendedoras que escuchan este podcast o hacen contenido a través de Twitter o en vídeo, ¿no? Y que llevan una temporada que dices que no me viene la creatividad, no sé qué hacer, ¿no? Y a lo mejor esto empezó con un bloqueo puntual, pero se ha ido cronificando. Cuéntame un poco, ¿cómo podemos empezar a lidiar desde tu punto de vista con este tipo de bloqueo? ¿Qué significa esto de evitar también ciertas sensaciones que no nos gustan? ¿Cómo lo analizamos? Cuéntame. Ahí yo lo daría, lo que veo ahí más importante es que la gente se dé cuenta de, primero, por qué estoy haciendo esto, aunque que no sea algo muy filosófico ni muy profundo, simplemente, oye, ¿qué busco yo a la hora de hacer esto? ¿Qué importancia tiene para mí? Y una vez que más o menos lo tengas claro, que ya digo que no tiene que tener un memorándum de por qué, los motivos de por qué hago las cosas, simplemente una idea general, empezar a hacer cosas. Ujú, Eso es fundamental. Porque la inacción, el no hacer, alimenta todo ese tipo de pensamiento, todo ese bloqueo que tú comentas y al final te lleva a que, ostras, que yo hoy me hubiera gustado hacer algo y no he hecho nada, pero bueno, sí, muchas veces es mejor hacer un 2 que hacer un 0. Y claro, ujú, si aspiras al 10 o al 6 o al 8, pues claro, un 2 te va a parecer poco, pero es que un 0 es nada. Y ujú. mañana es probable que te cueste más todavía. Entonces, muchas Sí. veces, para salir de esos bloqueos y demás, lo primero es darte cuenta que estás en un bloqueo, es decir, ser consciente de que estás en un bloqueo, que es algo, bueno, que es mental al fin y al cabo, que no te impide hacer las cosas y que si te pones a hacer las cosas, con bastante probabilidad surgirán ideas, surgirán cosas. También admite el fallo, eso es súper importante. Que Ujú, claro. todos lo entendemos, ¿verdad? Darío? Todo el mundo dice, bueno, sí, que no hay que ser perfecto. A nivel del Ya. relato, de lo que nos contamos, todos nos lo decimos, pero hay un gran problema y es cuando en la realidad tengo un fallo. Ahí hay una gran diferencia y es que aparecen las emociones desagradables. Y esas son justo las que no Ujú, quiero. Yo a nivel racional de hablar te puedo decir mil cosas, pero cuando se ujú, presente el fracaso de algo que he hecho, que no lo he hecho como a mí me gustaría, como se espera de mí, van a surgir unas emociones y ahí es donde va a venir seguramente la fuerza del bloqueo o lo que tú comentabas antes, las raíces de esa evitación experiencial, que van a tener mucho que ver pues, con esa no aceptación pues, de las emociones y los pensamientos, aunque sí lo hagas a nivel racional, pero no lo haces ujú. realmente a nivel práctico. Claro, al final necesitamos exponernos, dejarnos llevar o hacerle hueco a esas sensaciones y dejar que la experiencia, ¿no? Nos vaya diciendo qué es lo que pasa y que nuestra mente, nuestro cuerpo, todo vaya absorbiendo conocimiento y empezando a crear, si es que eso es lo que hace falta. Pero, sin embargo, también nos damos cuenta de que en momentos en los que hacemos menos, también podemos ser más creativos. Es que en realidad la creatividad se ha asociado mucho a la productividad, al hacer, ¿no? Al hacer mucho más grande. Y sin embargo, vemos pues, algunos artistas, ¿no? A mí me gusta mucho la idea esta del diseño por sustracción. No sé si has jugado o has visto el juego Shadow of the Colossus o el Ico, ¿no? Todo este tipo, estos juegos están Journey, todos estos juegos son minimalistas e invitan al autor, ¿no? Al jugador o a quien lo esté viendo, ¿no? A experimentar en el vacío un poco eh, todo ese tipo de emociones, ¿no? Y hay muchas obras que son simples y que a su vez muy creativas, ¿no? Entonces, esto de
eliminar cosas, tener espacios de no hacer nada, puede ser muy útil para la creatividad y puede ser interesante que disociemos un poco todo esto de la productividad con la creatividad, porque, y aquí viene una pregunta que te lanzo, podemos ser, o sea, necesariamente tenemos que ser productivos, o sea, o mejor dicho, cómo evitar la productividad dentro de la creatividad o cómo encontrar o qué tareas se te ocurren que pueden ser no productivas y sí creativas, ¿no? Porque no estamos aquí solo para producir, sino también para divertirnos y ser creativos. Yo creo que también puede tener una parte, no vamos a decir agradable, ¿no? Pero que vaya más allá, ¿no? De toda esta vorágine hipercapitalista y productiva. Claro, estoy de acuerdo contigo. Es muy importante y esa puntualización me parece muy buena porque cuando hablamos antes de la inteligencia divirtiéndose, como la creatividad además, y yo decía pues lo que decía, no estaba diciendo tampoco lo contrario, que no te puedas divertir. Claro. Simplemente es que no lo fíes todo a la diversión, porque entonces puedes tener un problema cuando no pase. Pero evidentemente que hay que divertirse, claro que sí. Una de las cosas más importantes que podemos hacer en ese sentido, Darío, es una idea que además tú conoces bien y es la idea de mantenerlo simple, de hacerlo simple. Cuando vayas a hacer Mm, algo, como una regla para todo, pero en el arte o la creatividad es súper importante también, porque desde esa regla podemos ir creciendo y haciendo, porque como básicamente parto de lo simple, de lo básico, las expectativas, los pensamientos, la autoexigencia, el perfeccionismo, pasa a un segundo plano y pasa a un primer plano el hacer cosas, el hacerlo simple y desde ahí construir. ujú. Eso es súper importante porque te va a permitir pues ir desarrollándote. Por ejemplo, ¿qué decías tú antes cuando puede ser? ¿Qué cosas podemos hacer? Pues jugar a fallar. Hoy voy a fallar. Ujú, Imagínate, estás haciendo, yo hay veces que lo hago. Tengo un encargo de un diseño para pintar algo y voy a pintar cada día lo mismo, imagínate que está basado en un personaje de anime, que alguien quiere que le ujú. pinte en una figura de las que yo hago, en un Artoy, un personaje de anime. Pues si tengo tiempo y quiero, cada día voy a dedicar pues 15, 20 minutos a hacer un boceto diferente de ese personaje, una visión que yo vea a jugar. Ahí es muy importante y eso le pasa mucho a la gente que no está acostumbrada a este tipo de cosas. Y es que quiere hacerlo bien desde el principio. A mí me parece, yo por ejemplo lo veo mucho en mi mujer. Cuando mi mujer intenta hacer algo de tipo artístico, tiene el concepto de que si no sale bien al principio o no está viéndolo ya terminado bien desde el principio, está mal. Y se empieza a frustrar y puede acabar dejándolo, ¿vale? Pero es justamente lo contrario, cuando tienes experiencia, que tú decías, cuando te acercas a ese tipo de situaciones, entiendes que el proceso, que el boceteado, que el fallo, que el error es necesario. Y si te lo pones como una práctica, como un entrenamiento, pues en cierto modo estás pues habituándote a ir viendo, ostras, pues una forma diferente, a tú mismo aprender de ti, aprender de la figura y al final pues puede que te sirva no solo para ese encargo en concreto, sino en general como un aprendizaje de otras reglas, otras Ujú. cosas que te digan que te ayuden. Me gusta mucho esto, ¿no? Porque podemos buscar, digamos, esta creatividad haciendo o dejando de hacer, ¿no? De hecho, el tener tiempo puede correlacionar con momentos muy creativos, ¿no? Ahora hay también una tendencia en todo esto del smart brevity, ¿no? El decir poco, o sea, decir mucho con poco, ¿no? A mí me gusta mucho esta frase de, como no tenía mucho tiempo, te he hecho una carta larga. Dice, fíjate, ¿no? Y muchas soluciones creativas consisten o sea, se basan en tener el tiempo suficiente, la calma suficiente para poder encontrarla. Y claro, el tiempo es algo que tú como padre, como autónomo, como todo, sabes que escasea en nuestro día a día, ¿no? Entonces, me gustaría que me dijeras, y vamos a ir cerrando con esto, ¿no? Algunas recomendaciones que se te ocurran, yo ahora veré qué se me ocurre a mí, sobre cómo buscar nuestros espacios creativos y momentos de o no hacer nada o hacer mucho, ¿no? ¿Qué cosas haces tú, ¿vale? Como artista para buscar, sí que tienes que buscar esa creatividad. Hay como una regla, un consejo que yo daría a todo el mundo, que además yo sé que también tú lo trabajas bastante, que es el estar presente. Es decir, cuando yo estoy presente y estoy permeable a las cosas que me van llegando, realmente yo ya estoy trabajando mi creatividad, porque si voy a llevar a mis hijos al colegio y voy escuchando un podcast y estoy en lo que estoy escuchando en ese momento, porque la tarea no es exigente, quiero decir, imagínate, no estoy en un rally ni haciendo nada peligroso y puedo poner mi atención en eso que estoy escuchando, pero lo estoy poniendo de verdad mi atención, quizá me llegue alguna idea que
se asocie con otra y me dé lugar a desarrollar algo. O el simple hecho de eso, de probar, de darte tiempo a la semana o al día, aunque sean 10 minutos, 15 minutos, de practicar, de fallar, de buscar cosas, aunque sepas que ahí no vas a encontrar nada, pero simplemente Mm. de buscar, de tener esa curiosidad. Eso es Ujú. fundamental para alimentar ese hábito, ese entrenamiento que te permita crecer Ujú. en el proceso creativo. Claro, para estar presente tenemos que quitar cosas que nos sobren y además trabajarnos mucho toda esa conciencia. Me parece muy útil esto que dices, ¿no? Y también el tener toda esa estimulación, digamos, diferente en nuestro día a día que nos ayuda pues, a tener más configuraciones. Por ejemplo, y el otro día escuchaba una idea, ¿no? Que hace una persona para formarse y es que todos los años hace 2 cursos, uno sobre, digamos, una continuación de algo que ya había empezado y uno que no tenga nada que ver, que nunca haya hecho nada parecido, ¿no? De alguna manera está buscando un poco esa divergencia, esa caja, ¿no? De sorpresitas, de colores diferentes en nuestra vida que nos ayudan a ir regando nuestras parcelas. José, me ha gustado mucho todo esto que hemos ido tocando. Dime, cuéntame, ¿cómo puede encontrarte la gente, tus redes? Yo sí que te tengo por aquí, pero luego lo vamos a dejar en las notas del programa para que la gente a un clic pueda ir tanto a tu perfil de Instagram como a tu página web. Cuéntame, ¿dónde te pueden encontrar? Pues mira, el perfil de psicólogo en Instagram, por ejemplo, es José Luna Psico, ¿vale? Y el tema de la pintura sería Booth One, que sería WZ Ujú, One, uno en inglés. Y básicamente ahí es donde encontrarías la mayoría de las cosas, aunque en Google también si pones tanto mi nombre o José Luna Psicólogo como Booth One, te salen pues mis páginas, mi tienda, mi página web de psicología es ujú. psicoayudasevilla.com y ahí lo pueden encontrar todo. Y si alguien tiene alguna duda de, ostras, esto que ha dicho José me suena interesante, pero no lo entiendo bien, que me mande un correo o un mensaje por Instagram y cuando yo tenga tiempo intento aclararle el batiburrillo este de ideas que he ido soltando. Perfecto, perfecto. Bueno, pues José, muchas gracias por pasarte por aquí. Estoy seguro que a la gente le va a encantar el episodio y a todo el mundo que nos esté escuchando, pues ya sabéis, esas valoraciones, esos comentarios y todas esas cosas que me hacen subir un poquito más en los rankings, que más gente me escuche. O sea, está yendo súper bien, estáis compartiendo un montón el episodio, porque veo las estadísticas y veo que es a través de WhatsApp y tal, mandáis los enlaces, o sea que muy guay, muchas gracias. Y nos vemos como siempre el próximo lunes a las 7:30 de la mañana. Hasta luego.